Más allá del brillo y los protocolos, la monarquía funciona bajo un conjunto complejo de normas visibles e invisibles. Y ahora, con la salud del rey Carlos deteriorándose, una de sus decisiones más íntimas ha salido a la luz. Fue la princesa Ana, con su tono firme y sereno, quien reveló una petición personal que dejó a los príncipes William y Harry completamente desconcertados. En una familia donde el silencio pesa más que las palabras, ese instante marcó un antes y un después. Cuando el rey reunió a los miembros más cercanos de la familia real en Windsor, el ambiente se cargó de tensión. La presencia de Harry sin Meghan no pasó desapercibida. Para muchos fue una señal clara: hay una fractura seria entre los Sussex y el resto de la realeza. Incluso antes de que la reunión comenzara formalmente, los susurros ya llenaban los pasillos. En los elegantes salones del castillo, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Aunque fue el rey quien convocó, pronto quedó claro que este no era un encuentro habitual. La seguridad reforzada solo confirmaba las sospechas. Algo grande estaba por revelarse, y lo más inesperado fue que el mensaje no saldría de la boca del propio Carlos. En un giro poco común, delegó esa responsabilidad en su hermana, la princesa Ana. Aquello rompía el protocolo y evidenciaba la gravedad del asunto. La figura del rey llevaba semanas sin aparecer en público, y cuando finalmente lo hizo, su estado físico hablaba por sí solo. Ana tomó la palabra, firme como siempre, consciente del peso que tenía lo que estaba por decir. Y desde el primer segundo, el ambiente se volvió aún más tenso. Sus palabras no eran una formalidad más. Eran el anuncio de un cambio profundo que alteraría el destino de la monarquía británica. Lo que debía ser una transición lenta, ahora se volvía urgente. William, al escuchar los plazos reducidos para su ascenso, no pudo ocultar su sorpresa. Pasarían de tener años para prepararse a solo unos meses. En silencio, Harry observaba desde un rincón. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de su hermano. No dijeron nada, pero en esa mirada compartieron una certeza: algo irreversible estaba ocurriendo. Y luego vinieron las discrepancias. Incluso el príncipe Edward, habitualmente moderador, quedó atrapado entre opiniones divididas. Camila, quien raras veces se involucra abiertamente en disputas familiares, no pudo guardar silencio. Expresó su preocupación por la velocidad de los cambios. La incertidumbre se sentía en todos. Pero esta decisión no fue improvisada. Carlos era plenamente consciente del deterioro de su salud, y sabía que la institución debía reinventarse si quería sobrevivir. Décadas de escándalos, pérdida de confianza pública y conflictos internos habían llevado a un punto crítico. Luego de noches sin dormir, revisando una y otra vez su mensaje, el rey eligió con precisión a la persona encargada de hablar. Ana no solo era directa, sino también la única capaz de comunicar esta verdad sin adornos. Dentro de los muros de palacio, Ana siempre ha sido vista como franca, una virtud que muchas veces choca con la diplomacia típica de la familia real. Pero esta vez, esa franqueza era exactamente lo que se necesitaba. En una institución acostumbrada a disfrazar verdades incómodas con discursos elegantes, Ana fue la única en quien Carlos confió para decirlo todo, sin filtros. Cuando terminó de leer el mensaje, el silencio fue absoluto. Hasta los asistentes más cercanos parecían contener la respiración. La tradición de siglos parecía tambalearse. Carlos no proponía solo una sucesión, sino una transformación total de lo que significa la monarquía en el siglo XXI. Con el apoyo popular en caída libre y un creciente republicanismo en los países de la Commonwealth, seguir como hasta ahora era insostenible. Las encuestas eran claras. La juventud británica se estaba alejando cada vez más de la institución. Por eso, el plan del rey incluía medidas impensables en tiempos pasados: menos miembros activos, apertura de propiedades reales al público y reformas financieras profundas. Ya no se trataba de títulos, se trataba de relevancia, de imagen pública, de demostrar que la monarquía podía adaptarse a una era escéptica y exigente. William aún heredaría la corona, pero el sistema alrededor de ella estaba cambiando. Y Carlos no tomaba esa decisión desde la nostalgia, sino desde la urgencia del presente.
Durante más de un siglo, la monarquía británica ha sido escenario de momentos que marcaron la historia. Carlos recordaba bien la crisis de abdicación de 1936, cuando Eduardo VIII renunció inesperadamente al trono. Su hermano Jorge VI tuvo que asumir sin preparación, llevando la institución al borde del colapso. Décadas más tarde, en 1952, tras la muerte prematura de Jorge, una joven Isabel II ascendió al trono con solo 25 años. No estaba lista, pero la responsabilidad cayó sobre sus hombros sin opción. Carlos fue testigo directo del precio que su madre pagó por la corona. Su relación con ella fue distante en muchos momentos, marcada por el deber y la falta de afecto. Observó cómo la corona no solo la coronó reina, sino que la transformó en un símbolo viviente del Estado, enterrando sus propios deseos. Cuando la reina Isabel falleció en 2022, se fue con ella la última gran figura de estabilidad de la institución. Su extenso reinado había logrado mantener bajo control muchas de las grietas estructurales de la monarquía. Pero poco después, el diagnóstico de cáncer de Carlos, al principio mantenido en secreto, cambió todo. El tiempo ya no estaba a su favor. Aunque llevaba décadas preparándose para ser rey, comprendió que su mandato podría ser corto. La ironía era cruel. Después de esperar toda una vida, la enfermedad podría truncar su reinado. No quería repetir los errores del pasado. Recordaba demasiado bien cómo su madre y su abuelo fueron forzados a reinar sin preparación. Por eso, decidió actuar mientras aún podía. El objetivo era claro: William no podía heredar una institución debilitada, como le había pasado a él. Tenía que estar listo desde el principio. Carlos sabía que no podía perder más tiempo. El reloj no se detenía. La corona, más que nunca, era frágil. Cada aparición pública del rey requería una logística médica precisa. Sus médicos estaban siempre atentos. En ese contexto, Carlos comenzó a estudiar otros modelos de monarquías europeas. Analizó los errores cometidos tras abdicaciones precipitadas. No podía dejar espacio al caos. Sus decisiones no nacieron del ego ni del deseo de dejar huella, sino de la urgencia de proteger la continuidad del sistema. Implementó medidas impensables: transparencia en las finanzas, diálogos para la devolución de objetos coloniales y la transformación de algunas propiedades reales en viviendas sociales. Todo eso, bajo otros reyes, habría sido visto como radical. Para Carlos, era simplemente necesario. Mientras tanto, William y Kate comenzaban a asumir responsabilidades, discretamente, sin anuncios oficiales. La transición ya estaba en marcha. Se decía que William había empezado a recibir las famosas cajas rojas del gobierno, símbolo del trabajo diario del soberano, y que participaba con frecuencia en reuniones con el primer ministro y líderes extranjeros. Pero había una figura igual de crucial en esta nueva etapa: Kate. Con una naturalidad sorprendente, Kate se convirtió en el eje emocional del futuro de la monarquía. Mientras que Diana luchó por adaptarse y Meghan rechazó ese rol, Kate demostró una admirable capacidad de adaptación. Impulsaba iniciativas centradas en la infancia y la salud mental, recibía líderes extranjeros con aplomo y serenidad, y se ganaba el respeto de diplomáticos experimentados. Su presencia era estable, dentro y fuera del palacio. Si bien William estaba destinado a portar la corona, para muchos, Kate era el verdadero pilar emocional del nuevo reinado. Su relación con Carlos también evolucionó. De una formalidad inicial pasó a una confianza genuina. El rey comenzó a valorar profundamente su juicio en asuntos familiares. Kate, que provenía de una familia de clase media, algo que en su momento generó críticas entre ciertos miembros de la corte, se convirtió en un puente directo con la ciudadanía común. Incluso la reina Isabel reconoció tempranamente su valor. Camila, en sus inicios, la veía como una amenaza, pero con el tiempo, Kate ganó su lugar con respeto y constancia. Su fortaleza no venía del linaje, sino de su carácter. Cuando Meghan afirmó en una entrevista que Kate la hizo llorar antes de la boda, Kate no respondió. No dio entrevistas, no emitió comunicados, su silencio fue su defensa. En lugar de polémicas, prefirió enfocarse en el trabajo. Aumentó su presencia pública y reforzó su imagen de figura responsable y centrada. Esta discreción, lejos de debilitarla, consolidó su imagen.
En algunos momentos su popularidad incluso superaba la de William, y para muchos asesores reales, su modo de actuar la convertía en una figura insustituible. Pero su influencia iba más allá de lo que las cámaras podían mostrar. En privado, Kate introdujo una forma más humana de crianza. Insistió en que sus hijos vivieran experiencias fuera del entorno privilegiado. Su juicio sereno le ganó el respeto dentro de los consejos privados. Mientras otros miembros de la familia generaban titulares por escándalos, ella construía una reputación sólida y coherente. Durante la coronación de Carlos, su presencia fue mucho más que protocolaria. Representaba el futuro, de pie junto al presente, esperando su momento. Consciente del nuevo escenario digital en el que la monarquía debía operar, el rey Carlos tomó una decisión sin precedentes al inicio de su reinado: crear el primer Consejo Real de Medios Digitales. Este equipo mixto, compuesto por asesores tradicionales y expertos en comunicación digital, tiene como misión diseñar estrategias para evitar que un solo error se convierta en una crisis viral en segundos. Al principio, algunos cortesanos de la vieja escuela se resistieron, pero esta iniciativa ha permitido a la institución adaptarse con mayor rapidez ante las controversias del siglo XXI. Mientras tanto, la distancia entre los príncipes William y Harry se volvía cada vez más evidente. Harry, viviendo en California, construía una nueva identidad, lejos de la rigidez de la monarquía pero sin poder cortar del todo sus lazos con el Reino Unido. Su sangre sigue siendo real, y su historia está inevitablemente entrelazada con la de la corona. Las declaraciones públicas de amor fraternal contrastaban con una verdad más dura: la relación está rota. No han tenido conversaciones profundas en años. El punto de quiebre fue la entrevista con Oprah, donde Meghan reveló que alguien en el palacio discutió el posible color de piel de sus hijos. Más tarde, la publicación de Spare, el libro de memorias de Harry, agravó aún más la situación. En sus páginas, relató conflictos físicos con William y describió tanto a su hermano como a Kate de forma poco amable. Empleados del palacio aseguran que William evita mencionar a Harry incluso en conversaciones privadas. Cuando su nombre aparece, simplemente cambia de tema. Se rumorea que Harry aún guarda material inédito. Cercanos a los Sussex afirman que capítulos completos fueron retirados del libro antes de su publicación por consejo legal. Algunos piensan que espera el momento oportuno para una reconciliación. Otros creen que observa en silencio, evaluando qué tipo de rey será William antes de tomar una decisión. La mera posibilidad de que existan secretos no revelados genera tensión constante en los pasillos del palacio. Pero hoy, el regreso de Harry al núcleo de la familia real ya no depende solo de él. Ese poder está cada vez más en manos de William, cuyo rol se fortalece a medida que la salud de su padre se vuelve más incierta. Ya no puede acudir a Carlos como la figura que decide su lugar en la familia. El futuro está, en gran parte, en manos de su hermano mayor. Harry lo expresó con claridad: no creo que podamos tener paz en la familia hasta que toda la verdad esté sobre la mesa. Y William, en su camino hacia el trono, ha demostrado una firmeza distinta a la de su padre. Mientras Carlos tendía a absorber los conflictos en silencio, William parece decidido a establecer reglas claras. Según fuentes del palacio, uno de sus primeros actos como rey podría ser la revocación formal de los títulos de Alteza Real de Harry y Meghan. Aunque ambos aceptaron no usarlos al abandonar sus funciones, técnicamente aún los conservan. Para William, esto representa un problema institucional. En un mundo hiperconectado, donde una sola mención puede amplificarse en segundos, quienes ya no representan a la monarquía no deberían usar títulos asociados a ella. Esta postura se endureció luego de que un diplomático extranjero se refiriera a Meghan como «Su Alteza Real» en una publicación viralizada en redes. Para William, fue una señal clara: urge una definición firme del estatus de los Sussex. Pero los desafíos no terminan allí. Otra cuestión clave para la monarquía es su relación con las naciones de la Commonwealth. Durante el reinado de Isabel II, su figura ayudó a mantener estos vínculos, incluso mientras muchos países cuestionaban su conexión con el Reino Unido. Tras su muerte, varios estados caribeños iniciaron procesos formales para eliminar al monarca británico como jefe de Estado, siguiendo el camino que Barbados tomó en 2021. Ante esta ola de cambios, Carlos adoptó una postura realista. En privado, ha reconocido que este movimiento es inevitable, incluso positivo.
En lugar de aferrarse a un rol simbólico, ha promovido una transformación hacia relaciones bilaterales basadas en respeto mutuo, no en imposiciones heredadas. Muchos esperaban una defensa más rígida de la tradición, pero ha sido William quien ha llevado esta visión a la acción. Durante sus visitas a países de la Commonwealth, ha centrado sus discursos en temas como el cambio climático, la educación y la cooperación cultural, dejando de lado los rituales monárquicos del pasado. Fuera del protocolo, William se ha reunido con jóvenes líderes de estas naciones para entender su visión sobre el futuro del vínculo con la corona. Estas conversaciones, muchas veces incómodas, han evidenciado lo que piensan las nuevas generaciones sobre el pasado colonial británico. Este cambio en la política exterior representa uno de los mayores giros en décadas. Durante siglos, estas relaciones fueron la base del poder del Reino Unido. Hoy, tanto Carlos como William comprenden que aferrarse a estructuras caducas solo aceleraría su caída. Por eso, trabajan en una nueva relación con la Commonwealth, basada en colaboración y no en jerarquías. Y en medio de todos estos desafíos, el rey Carlos guarda un deseo íntimo. Un último anhelo, más humano que político: sanar a su familia. No soñaba con una reconciliación perfecta, pero sí con un espacio para el diálogo, una oportunidad para cerrar heridas abiertas. Personas cercanas afirman que pasan muchas noches revisando fotos familiares, las de William y Harry de pequeños, las de una época en la que el vínculo no estaba roto. No quería que Harry regresara a la vida pública como miembro activo de la realeza, pero tampoco deseaba verlo marginado completamente. Carlos mantuvo comunicaciones indirectas con Harry a través de intermediarios, incluso cuando hablar directamente se volvió difícil. Para él, los lazos familiares no se rompen con kilómetros ni con titulares. Su visión era equilibrada: quería proteger la monarquía, sí, pero sin olvidar que la sangre también construye historia. Su legado deseado no era solo institucional, sino emocional: dejar una corona funcional y una familia que no se haya quebrado del todo. Esta preocupación se intensificó a medida que su salud se deterioraba. El tiempo apremiaba. Durante la reunión en Windsor, fue la princesa Ana quien llevó su mensaje. Con su habitual franqueza y neutralidad, habló no desde la emoción, sino desde el deber. Su voz tenía peso. Era respetada por ambos hermanos. Pero incluso ella entendía que la reconciliación solo sería posible si ambas partes la deseaban de verdad. Y en la intimidad, Ana dudaba. ¿Realmente había voluntad de cerrar esa herida? Los médicos del rey han sido claros: evitar el estrés emocional es crucial durante su tratamiento. Por eso, una reconciliación directa entre William y Harry, por ahora, no es posible. En su lugar, Carlos ha confiado a sus asesores más cercanos una misión delicada: trazar posibles caminos de diálogo, rutas de acercamiento que solo se activarían si su salud llegara a deteriorarse gravemente. Estos planes, redactados con precisión, están resguardados en una caja fuerte dentro de su estudio privado, porque la monarquía puede planificar protocolos, organizar ceremonias y emitir discursos oficiales. Pero hay algo que no puede hacer: sanar heridas emocionales con decretos. Tampoco puede revertir declaraciones públicas, ni restaurar la confianza familiar con gestos formales. Carlos intentó tender un puente, pero si ese puente será cruzado, ya no depende de él. Su atención está puesta ahora en su salud, y la decisión, la más difícil de todas, queda en manos de William. Su reinado no será solo simbólico. Representará una elección profunda: seguir un camino de exclusión definitiva o dejar una puerta entreabierta para su hermano. Y esa elección marcará no solo la relación entre los hijos de Diana, sino también la forma en que el mundo verá a la monarquía en las próximas décadas. Dentro del palacio, los asesores debaten opciones. Algunos defienden un corte limpio: remover títulos, aclarar la línea de sucesión, consolidar una institución más reducida, centrada en miembros plenamente comprometidos. Otros, en cambio, temen que una ruptura drástica genere simpatía hacia Harry y Meghan, especialmente si coincide con una visible decadencia en la salud del rey. Los historiadores recuerdan que, a lo largo del tiempo, las divisiones internas han debilitado a la corona más que los ataques externos. Pero la postura de William sigue siendo una incógnita. Fuentes cercanas afirman que ha ganado confianza en su propio criterio y que no teme tomar decisiones impopulares si cree que son necesarias.
Para él, la petición final de su padre no fue solo un deseo personal, fue una prueba, un examen de su visión del futuro, de su capacidad para mantener el equilibrio entre los lazos de sangre y las exigencias de la institución. Carlos no solo heredó una corona, recibió una institución atrapada entre la tradición y el cambio. Donde antes se gobernaba con silencio y ceremonia, hoy la visibilidad es ley, y el silencio se interpreta como indiferencia. Carlos lo entiende mejor que nadie. No ascendió de forma repentina, esperó décadas. Observó cómo cambiaban las generaciones, cómo caían instituciones intocables, cómo la autoridad misma se volvía cuestionable. Aprendió algo que ningún otro rey había necesitado antes: cómo liderar en una era donde el liderazgo está bajo sospecha constante. Desde el principio dejó claro que no sería un rey de fastos. Su visión era distinta, una monarquía más pequeña, más deliberada, más en sintonía con los tiempos. Menos actos públicos, menos títulos financiados por los ciudadanos, menos protagonismo innecesario. No se trataba de ahorrar dinero. Se trataba de recuperar la confianza mediante la moderación y la autenticidad. Isabel fue un símbolo de continuidad. Carlos quiere representar algo diferente. Adaptación. Es consciente de que la sociedad ha cambiado, que ya no basta con existir. Hay que explicar, justificar y responder. El pueblo exige transparencia, examina cada gesto, cuestiona privilegios antes aceptados sin protesta. La monarquía ya no puede sobrevivir esquivando preguntas. Debe enfrentarlas con hechos y reformas. Pero el rey no puede hacerlo solo. Su círculo activo es pequeño, y dentro de él, William y Kate son pilares esenciales. Su imagen positiva y su cercanía con el público los convierten en el rostro moderno de la corona. Sin embargo, los recientes problemas de salud que han afectado a ambos Carlos y Kate han dejado vacíos evidentes. Y en la era digital, la ausencia es una amenaza. Cuando las figuras desaparecen de la escena pública, la especulación ocupa su lugar, y una vez que empieza, es difícil detenerla. Por eso, Carlos ha hecho del control mediático una prioridad silenciosa. No ha declarado una guerra a la prensa, pero sí ha cambiado las reglas. Bajo su dirección, los compromisos reales son ahora más cortos, más controlados y cuidadosamente seleccionados. Los fotógrafos ya no tienen libertad total. La información se dosifica. Las imágenes son menos espontáneas y más estratégicas. Esto no es una retirada. Es una estrategia, proteger la imagen sin perder dignidad. Porque Carlos entendió una lección dura. La decisión de Harry y Meghan de hablar directamente al público, de usar su voz sin filtros, expuso al mundo una verdad incómoda. El silencio del palacio ya no basta. Aquel momento lo cambió todo. La emoción, el conflicto y las tensiones familiares quedaron al desnudo, globalmente visibles. Y la familia real ya no podía esconderse tras comunicados diplomáticos. Tenía que responder con acciones. Carlos, fiel a su estilo, evitó confrontaciones públicas. Pero internamente, ha rediseñado toda la estrategia de percepción pública de la monarquía. Porque sabe que el relato ya no le pertenece por defecto. Ahora debe ganárselo.